No puedes verla, no puedes tocarla directamente, pero puede encender ciudades, mover trenes y cambiar el mundo. Y lo curioso es que incluso hoy la electricidad sigue siendo uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos del universo. Sabemos cómo usarla, pero todavía nos asombra cómo realmente funciona en su esencia más profunda. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez pensaste que las emociones humanas funcionan de una forma muy parecida? Cuando tú persigues constantemente a alguien, cuando buscas su atención sin descanso, cuando intentas mantener una conexión a toda costa, es como si estuvieras descargando energía continuamente hacia afuera. Y en la física, cuando la energía fluye sin resistencia, pierde impacto. Pero algo extraordinario ocurre cuando dejas de buscar, cuando te detienes, cuando guardas silencio. Cuando decides regresar esa energía hacia ti, sucede algo que, igual que la electricidad, no se ve, pero se siente. La otra persona comienza a preguntarse, ¿qué cambió? Empieza a notar el vacío que antes no existía. Porque el ser humano, igual que los electrones, responde a las diferencias de energía. No es la persecución lo que crea atracción. El contraste. Cuando siempre estás disponible te vuelves parte del paisaje. Pero cuando empiezas a construir tu vida, tus sueños, tu crecimiento, te conviertes en un fenómeno. La electricidad no necesita anunciar su poder. Solo necesita existir para transformar todo a su alrededor. Y lo mismo pasa contigo. Cuando dejas de buscar a alguien no significa que estás perdiendo, significa que estás redirigiendo tu energía hacia donde siempre debió estar. Hacia tu valor, hacia tu crecimiento, hacia tu propósito. Muchas personas creen que el amor se gana insistiendo, pero la realidad es que el respeto y la atracción nacen cuando una persona demuestra que su vida tiene dirección propia. Observa la naturaleza. Las estrellas no persiguen planetas. Sin embargo, los planetas giran alrededor de ellas debido a su fuerza. ¿Cómo desarrollas tu carácter, tu seguridad, tu pasión por vivir? Creas una gravedad emocional que no necesita suplicar atención. Y aquí está la verdad más poderosa. Cuando alguien nota tu ausencia, no extraña solo tu presencia. Extraña la energía que llevabas contigo. Esa energía que hacía reír, que apoyaba, que inspiraba, que iluminaba. Pero el verdadero secreto no es hacer que alguien te extrañe. El verdadero secreto es convertirte en alguien que nunca deja de crecer con o sin la validación de otros. Cuando una persona aprende a generar su propia energía, deja de depender de interruptores externos. Se convierte en luz. Así que si hoy estás pensando en dejar de buscar a alguien, no lo veas como un final, míralo como un experimento. Un experimento donde decides descubrir qué pasa cuando toda esa energía que regalabas comienza a construir la mejor versión de ti. Tal vez alguien regrese, tal vez alguien te valore más. O tal vez descubrirás algo mucho más grande. Que cuando tú te conviertes en tu propia fuente de poder ya no necesitas perseguir nada. Todo lo que vibra en tu misma frecuencia inevitablemente termina encontrándote. El poder de la ausencia no comienza cuando alguien se va, comienza cuando tú decides quedarte contigo. Porque en el momento exacto en el que dejas de insistir, de explicar, de perseguir miradas que ya no miran igual, ocurre algo profundamente incómodo, el silencio. Y el silencio, aunque asusta, es una de las fuerzas más poderosas que existen. No hace ruido, no se justifica, no se defiende. Simplemente está. Y por eso transforma. Tú desapareces de donde ya no te buscan. No estás perdiendo presencia, estás creando contraste. Antes estabas ahí todo el tiempo, disponible, predecible, constante. Y lo constante, cuando no se valora, se vuelve invisible. Como la electricidad fluye por los cables todos los días y nadie se maravilla hasta que se corta. Solo entonces entendemos su importancia. La ausencia funciona igual. No avisa. No amenaza, no reclama, solo deja un espacio vacío que obliga a pensar. Y en ese espacio la mente del otro empieza a trabajar. Empieza a preguntarse por qué ya no estás. ¿Qué cambió? ¿Qué hiciste distinto? Porque el ser humano no reacciona a la abundancia, reacciona a la falta. No valora lo que siempre está, valora lo que puede perder. No porque sea cruel, sino porque así funciona la percepción. El contraste revela el valor. Pero aquí está la parte más importante. Y casi nadie la dice. La ausencia no es una estrategia para que alguien vuelva. Es una decisión para que tú regreses a ti. Porque cuando dejas de buscar afuera, toda esa energía que antes se iba en mensajes no respondidos, en expectativas, en ansiedad, se queda contigo. Y la energía, cuando no se dispersa, se acumula. Y cuando se acumula, se transforma en fuerza. Observa la naturaleza. Nada poderoso persigue. Todo lo que tiene energía propia atrae. El sol no corre detrás de los planetas. Y aún así todo gira a su alrededor. No porque el sol lo pida, sino porque su existencia es suficiente.
Cuando tú decides dejar de buscar, no te vuelves frío, te vuelves centrado. No te vuelves indiferente, te vuelves consciente. Y eso cambia completamente la dinámica. La ausencia revela verdades que la presencia oculta. Revela quién te extraña de verdad y quién solo te usaba como comodidad. Revela quién pregunta por ti y quién solo respondía cuando le convenía. Revela sobre todo cuánto te estabas olvidando de ti por mantener a alguien más. Y esa revelación puede doler, pero también despierta. Porque llega un punto en el que entiendes algo fundamental. No puede ser valioso en un lugar donde tienes que rogar por atención. No puede ser luz en un sitio donde te piden que te apagues para encajar. La ausencia no castiga al otro, te libera a ti, te devuelve tiempo, enfoque, dignidad, te devuelve dirección. Y sí, muchas veces la otra persona siente el impacto, siente el vacío, siente la diferencia. Pero eso ya no es el centro de la historia. El centro eres tú, reconstruyéndote, redescubriéndote, recordando quién eras antes de mendigar afecto. Cuando tú te conviertes en alguien que camina con propósito, con calma, con energía propia, algo cambia en tu manera de estar en el mundo. Ya no buscas, eliges, ya no persigues, avanzas, ya no dependes, brillas. Ese es el verdadero poder de la ausencia, no hacer que alguien piense en ti, sino hacer que tú vuelvas a reconocerte. Y cuando eso ocurre, incluso si nadie regresa, ya ganaste. Porque te encontraste, hay fuerzas que no se ven, pero gobiernan todo. No hacen ruido, no piden permiso y no necesitan explicación para existir. Simplemente actúan. Y la atracción es una de ellas. No la puedes tocar, no la puedes obligar, no la puedes fabricar con palabras correctas o esfuerzos desesperados. La atracción ocurre o no ocurre, igual que ciertos fenómenos invisibles del universo. Sabes que está ahí no porque la veas, sino porque sientes su efecto. La mayoría de las personas cree que atraer es hacer más, hablar más, escribir más, demostrar más, insistir más. Pero la realidad es casi opuesta. Lo invisible no responde al ruido, responde a la coherencia, responde a la energía interna, a eso que no se anuncia pero se percibe. Tú puedes decir 1000 veces, estoy bien, pero si no lo estás, el otro lo siente. Y puedes guardar silencio absoluto, pero si estás firme, presente y alineado, eso también se siente. La atracción invisible nace cuando dejas de forzar, cuando tu mente se aquieta y tu intención se aclara. Cuando ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud, porque la carencia empuja, aprieta, asfixia y nada florece bajo presión. En cambio, la plenitud tiene espacio y el espacio invita, el espacio despierta curiosidad. El espacio permite que el otro se acerque por voluntad, no por culpa ni insistencia. Piensa en cómo funcionan las cosas realmente poderosas. No necesitan explicación constante, no van por la vida pidiendo atención. Su sola presencia altera el entorno. Cuando alguien entra a una habitación con seguridad tranquila, sin demostrar, sin competir, sin justificarse, algo cambia. Las miradas se levantan, el ambiente se acomoda. No porque esa persona haga algo espectacular, sino porque su energía está en su lugar. Esa es la atracción que no se ve. La que nace de alguien que se conoce, que se respeta y que no negocia su valor. Y lo interesante es que no se aprende intentando gustar. Se aprende dejando de necesitar. En el momento en que ya no buscas validación externa para sentirte completo, te vuelves magnético. No porque quieras atraer, sino porque ya no dependes. La atracción invisible también incomoda porque obliga al otro a mirarse. Cuando tú estás bien contigo, cuando no persigues, cuando no reclamas, cuando no reaccionas desde el miedo a perder, generas una pregunta silenciosa en los demás. ¿Qué tiene esta persona que no necesita lo que yo necesito? Y esa pregunta pesa, porque expone inseguridades, vacíos, dependencias. Por eso muchas veces la atracción no genera cercanía inmediata, sino distancia primero. La gente se aleja de lo que no puede controlar, se confunde frente a quien no se mueve por ansiedad. Pero con el tiempo esa misma fuerza termina llamando, porque todos en el fondo buscan estabilidad. Buscan calma, buscan algo que no se rompa con facilidad. Y aquí está el giro más importante. La atracción invisible no es para que alguien venga, es para que tú no te pierdas. Es una consecuencia, no un objetivo. Cuando tú alineas tu vida con lo que eres, cuando tus acciones coinciden con tus valores, cuando tu palabra coincide con tu comportamiento, te vuelves claro. Y lo claro atrae. No a todo el mundo, pero sí a lo correcto. No necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas perseguir atención, no necesitas competir. Todo eso es ruido. La verdadera atracción es silenciosa, constante y profunda. No se desgasta, no se apaga, no se mendiga. Y cuando entiendes esto, algo se relaja dentro de ti. Dejas de empujar puertas cerradas y empiezas a convertirte en alguien ante quien las puertas se abren solas. No por magia, no por suerte, sino porque lo invisible, cuando está en equilibrio, siempre encuentra la forma de manifestarse. Eso es la atracción que no se ve. Y una vez que la entiendes, ya no vuelves a perseguir nada. Porque sabes que lo que vibra en tu misma verdad, tarde o temprano, se acerca a algo curioso en el valor propio. Casi nunca se nota cuando lo estás regalando, pero siempre se siente cuando lo has perdido.
No desaparece de golpe. Se va diluyendo en pequeños gestos cotidianos, en una llamada que haces cuando no te nace, en una disculpa que das aunque no hiciste nada mal, en una espera silenciosa donde te convences de que es normal sentirte segundo. Y un día despiertas con una sensación extraña, sigues siendo tú pero ya no te reconoces. El misterio del valor propio no está en saber cuánto vales, sino en entender por qué aceptas menos. Porque nadie pierde valor por amar, por confiar o por entregarse. Lo pierde cuando empieza a negociarse para no ser abandonado. Cuando cambia su forma de ser para encajar. Cuando se traiciona poco a poco creyendo que eso es amor, lealtad o paciencia. Lo más desconcertante es que el valor propio no se pierde porque alguien te lo quite, sino porque tú lo dejas caer. No ocurre cuando alguien te ignora, ocurre cuando tú decides quedarte donde ya no eres prioridad. No ocurre cuando no te eligen. Ocurre cuando tú te sigues ofreciendo a quien ya eligió irse. Ahí está el misterio. Nadie puede desvalorarte sin tu permiso. Y sin embargo el ser humano tiene una habilidad increíble para olvidarse de sí mismo cuando tiene miedo. Miedo a estar solo. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a no ser suficiente para nadie más. Ese miedo se disfraza de sacrificio, pero no lo es. El sacrificio nace del amor, el abandono propio nace del temor. Y el cuerpo lo sabe, por eso duele, por eso pesa, por eso cansa. El valor propio no se grita, no se explica, no se impone. Se practica. Está en lo que toleras, en lo que permites que se repita, en los límites que sostienes incluso cuando tiemblan las manos. Y aquí viene la parte incómoda. Muchas veces preferimos perder dignidad antes que perder compañía. Porque la compañía distrae el vacío pero no lo llena. Por eso hay personas que solo descubren su valor cuando tocan fondo. Cuando ya dieron todo y aún así no fue suficiente. Cuando se miran al espejo y se preguntan en qué momento dejaron de importarse. Ese instante, aunque doloroso, porque es el punto exacto donde puedes seguir rompiéndote o empezar a reconstruirte. Recuperar el valor propio no es volverte frío, arrogante o distante. Es volverte honesto. Es dejar de decir sí cuando por dentro todo grita no. Es dejar de justificar lo injustificable. Es entender que el amor no exige que te hagas pequeño. Que quien te quiere no te pide que te abandones. Que quien te valora no te pone a competir por un lugar. Y aquí está la revelación final. El valor propio no hace que todos se queden, hace que solo se queden los correctos. Y eso asusta porque implica perder gente, hábitos, historias. Pero también implica ganar paz, claridad y respeto. El respeto empieza por ti. Cuando una persona se reconoce valiosa, algo cambia sin hacer ruido. Ya no suplica, ya no se explica, ya no persigue. Se mueve distinto, habla distinto, elige distinto. Y aunque el mundo no lo entienda de inmediato, lo siente. Porque el valor propio, igual que las fuerzas invisibles más poderosas, no necesita demostración, solo coherencia. Ese es el misterio. Nunca se trató de que alguien viera tu valor. Siempre se trató de que tú dejaras de olvidarlo. Nada cambia mientras todo permanece quieto. El estancamiento no hace ruido, pero consume. Te mantiene vivo por fuera y detenido por dentro. Y lo más peligroso no es caer, sino quedarse inmóvil esperando que algo externo venga a salvarte. Porque la vida no responde a la intención, responde al movimiento. Incluso el más pequeño. Incluso el que parece inútil. Movimiento genera energía y la energía, una vez en marcha, empieza a abrir caminos donde antes solo había excusas. Personas creen que primero deben sentirse motivadas para actuar. Esperan claridad, seguridad, confianza. Pero eso casi nunca llega antes de moverte. La motivación no es el inicio del camino, es el resultado. Es una consecuencia del cuerpo en acción, de la mente enfocada, del hábito que se repite. Cuando te mueves, algo interno se despierta. Cuando das un paso, aunque sea torpe, el sistema completo empieza a alinearse. La inercia funciona en ambos sentidos. Si no haces nada, nada pasa. Pero cuando empiezas, aunque no sepas a dónde vas, la energía comienza a circular. Es como empujar un objeto pesado. El primer empujón cuesta, el segundo menos. Y de pronto ya no estás luchando contra el peso. Estás guiando la dirección. No era falta de capacidad, era falta de impulso. El movimiento también rompe narrativas mentales. Esa voz que te dice que no puedes, que no es el momento, que no eres suficiente, pierde fuerza cuando actúas. No porque desaparezca, sino porque deja de ser la que manda. La acción la interrumpe, la cuestiona, la pone en su lugar. Porque la mente puede inventar mil razones para no moverse, pero no puede negar lo que ya estás haciendo. Hay algo profundamente humano en avanzar incluso con miedo. El miedo no se va antes del movimiento, se disuelve durante. No necesitas valentía para empezar, la valentía aparece mientras sigues. Y cada paso genera evidencia. Evidencia de que sobrevives, de que aprendes, de que te adaptas. Y esa evidencia se convierte en energía emocional, en confianza real no imaginada. El movimiento también te devuelve el control. Cuando te quedas quieto,
Todo parece enorme, los problemas, las decisiones, el futuro, pero cuando te mueves, el enfoque cambia. Ya no estás atrapado en el resultado, estás ocupado en el proceso. Y el proceso, a diferencia del futuro, sí está bajo tu control. Puedes elegir moverte hoy aunque no sepas qué pasará mañana. Incluso el dolor necesita movimiento. El estancamiento lo pudre, lo repite, lo vuelve a identidad. En cambio, cuando te mueves, el dolor se transforma. Se convierte en aprendizaje, en fuerza, en historia superada. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernarte, porque ya no estás girando alrededor de él. Y aquí está la verdad incómoda. Muchas veces no te falta energía, te sobra espera. Esperas sentirte listo, esperas que alguien te impulse, esperas que las condiciones sean perfectas, pero la vida no premia la perfección, premia la acción sostenida. El movimiento imperfecto vence a la intención perfecta que nunca se ejecuta. Cuando una persona se mueve, algo cambia en su campo completo, cambian sus hábitos, cambia su postura, cambia su manera de hablarse. El cuerpo entiende antes que la mente. Por eso caminar aclara ideas. Por eso hacer algo pequeño desbloquea algo grande. El movimiento reorganiza lo interno. Y no se trata de correr, se trata de avanzar. Elegir hoy un paso que te acerque, no uno que te distraiga. De generar tu propia energía en lugar de pedirla prestada. Porque una vez que te mueves, el mundo responde distinto. No porque sea justo, sino porque ahora hay algo a lo que responder. Movimiento genera energía. Y la energía, cuando nace de ti, ya no depende de nadie más. La verdadera motivación no aparece cuando todo está bien, aparece cuando decides moverte, incluso cuando no lo está. No nace del entusiasmo constante ni de frases bonitas pegadas en la pared. Nace en esos momentos silenciosos donde nadie te aplaude, nadie te empuja, nadie te promete que va a salir bien. Ahí, justo ahí es donde se forma. No como una emoción, sino como una decisión. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la motivación es sentir ganas. Que primero llega el impulso y luego la acción. Pero la vida real funciona al revés. Primero haces, luego sientes. Primero avanzas, luego entiendes por qué valía la pena. Esperar a tener ganas es una forma elegante de postergar. La verdadera motivación no pregunta cómo te sientes hoy, pregunta qué tipo de persona estás construyendo. Hay días en los que no hay claridad, ni pasión, ni certeza. Solo hay cansancio. Y aún así, decides levantarte, cumplir, avanzar un poco. Ese poco no parece heroico, pero es profundamente transformador. Te enseña algo clave, no dependes de tu estado emocional para ser constante. Y cuando descubres eso, recuperas el control. La motivación auténtica no es ruidosa, no se anuncia, no necesita testigos. Vive en la disciplina silenciosa, en los hábitos que nadie ve, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces cuando nadie te observa. Es fácil estar motivado cuando todo fluye. Lo difícil y lo valioso es sostenerte cuando no hay resultados inmediatos. La verdadera motivación no se trata de alcanzar metas, sino de sostener procesos. Las metas te emocionan, los procesos te transforman. Las metas terminan, los procesos te acompañan. Cuando te enfocas solo en el resultado, te frustras rápido. Cuando te enfocas en el proceso te vuelves resistente. Y la resistencia con el tiempo se convierte en confianza. La motivación real también sabe descansar. No es autoexigencia cruel ni castigo constante. Es saber cuándo apretar y cuándo pausar sin rendirte. Es escuchar tu cuerpo sin usar el cansancio como excusa. Es entender que avanzar no siempre es acelerar, a veces es no abandonar. Y aquí hay una verdad incómoda, nadie va a salvarte, nadie va a llegar con la cantidad exacta de palabras que necesitas para cambiar tu vida. La inspiración externa puede encender una chispa, pero si tú no alimentas el fuego, se apaga. La motivación verdadera se construye cuando asumes responsabilidad por tu camino, incluso cuando duele. Cuando una persona encuentra su motivación real, deja de compararse. Porque ya no corre contra otros, corre con sentido. Deja de envidiar procesos ajenos, porque entiende el costo del suyo. Empieza a respetarse, no por lo que logra, sino por no rendirse cuando sería fácil hacerlo. La verdadera motivación no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien constante. No elimina el miedo, te enseña a caminar con él. No promete éxito inmediato, promete crecimiento inevitable si sostienes el paso. Y lo más poderoso es esto: cuando te motivas desde adentro, ya no dependes de aplausos, resultados rápidos ni aprobación externa. Te mueves porque sabes quién eres y hacia dónde vas, incluso si el camino todavía no está claro. Eso es la verdadera motivación. No la que te empuja por emoción, sino la que te sostiene por convicción.